Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. Este viernes el ensemble Écoute va a ofrecer un concierto en la Maison de l'Argentine, la Casa de Argentina, de la Cité Internacional aquí en París, en el que va a estrenarse una obra del compositor argentino Santiago Santero, que va a marcar el final de una residencia de 3 semanas que ha realizado con este ensamble. Pequeño agujero parece un abismo espantoso, como un espíritu suspendido en el aire. ¿El cuerpo es demasiado pequeño para el alma o está separado del alma? Los alrededores son vastos. Ella está amamantando a su hijo. Ella está por perder un amigo. Sufrió un accidente. Ve ancianos. Ve ancianos. Ve ancianos. Ve. Y precisamente para hablarnos de este concierto y de su densa trayectoria como compositor, Santiago Santero ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Santiago. ¿Qué tal? Buenas tardes. Maravillosamente acompañado de Fernando Palomeque, que es el director del ensamble Écoute. Buenas tardes, Fernando. Jordi, y bienvenido de nuevo. Gracias por siempre invitarnos. Permitidme que explique antes que nada que Santiago Santero ha nacido en Buenos Aires en 1962, en cuyo conservatorio estudias piano, dirección de orquesta y más tarde composición. Pero cuéntanos, ¿qué te lleva a la música? ¿Quizás un ambiente familiar musical? Sí, claro, sí. Desde muy chico me parece que había como una doble cuestión. Por un lado, esto de tener facilidad y tener oído y entonces poder sacar cosas rápidamente en el piano, poder inventar, poder componer, etc. Y por otro lado, el apoyo, sí, de mis padres desde el primer momento, absoluto. Desde, siendo muy chiquito, recibir, para mí inolvidable, recibir el long play con la consagración de la primavera, por ejemplo. Esas cosas incentivan mucho, ¿verdad? Eso marca. Sí. ¿Qué música se escuchaba en tu casa? Música clásica, básicamente. Toda mi niñez fue marcada por la música clásica, y para mí eso era un mundo extraordinario, increíble. Básicamente música clásica. Estudias piano, pero es una excusa para poder tocar una orquesta, ¿no? Sí, claro, dirigir sí, orquesta, está bien eso. Sí, el piano es una herramienta, no solo la dirección, para la composición también, ¿eh? Es decir, en la dirección es muy importante para poder probar, para poder reducir, estudiar, etcétera, pero en la composición, si bien yo compongo, digamos, sobre una mesa, un poco en un estilo antiguo porque no uso la computadora, escribo a mano, pero de vez en cuando voy al piano y pruebo un poco eso que estoy componiendo y bueno, el piano es para mí una herramienta. Nunca fue, digamos, el objetivo de la carrera de pianista y todo esto. Nunca fue, siempre herramienta. Sí. Finalmente el piano es un instrumento más dócil que la orquesta, ¿no? Sí, seguramente. La orquesta es extraordinariamente complejo como instrumento. Y bueno, ya esto se ha dicho miles de veces, pero no alcanza solo con el trabajo técnico, expresivo, artístico, musical de un director, en el sentido de conocer muy bien la partitura y saber muy bien qué es lo que uno quiere hacer, sino que también la relación con la orquesta y cómo se establece esa relación es fundamental. No es fácil trabajar con material humano, ¿no? Sí, es muy difícil. Me parece que en todos lados es muy difícil. Acá yo no podría decir acá es mejor o allá, pero no lo sé. Pero es muy difícil, sí. En tus primeros conciertos diriges repertorio más bien clásico, sí, con las sinfónicas de Entre Ríos, de sí, Santa Fe. En Santa Fe, claro. ¿Es necesario un buen conocimiento de los clásicos para poder dedicarse a la música contemporánea? En mi opinión, sí. O sea, sí, hay que conocer los clásicos y hay que conocer, no solo desde el punto de vista del repertorio, sino desde el punto de vista de la técnica. Es decir, un compositor
digamos, debe conocer la armonía, el contrapunto, las formas musicales, la orquestación, etcétera. Sí, yo creo que sí. Algo que no ocurre siempre en el arte contemporáneo, ¿eh? Cada vez hay menos artistas que tienen una formación académica clásica en el arte. Es posible, yo no sé bien, pero con la música y sobre todo con la composición hay una cuestión muy, yo diría, muy seria y muy profunda que tiene que ver con la escritura. Es decir, nosotros para poder componer, para poder generar esa relación entre la imaginación y lo que finalmente es una partitura, tenemos que poder saber escribir. Y saber escribir en música es muy difícil. Lleva muchísimos años de aprendizaje, salvo compositores que trabajan más por el lado de la improvisación, digamos, o ese tipo de experiencias, pero si estamos hablando de composición en el sentido de alguien que produce una partitura y se la entrega a Fernando para que la dirija, estamos hablando de un proceso de aprendizaje muy, muy arduo y largo, porque aprender a escribir música, no me refiero solo a escribir las figuras, me refiero a escribir en serio, ¿no? O sea, los instrumentos, las texturas y sobre todo poner en juego esto que llamamos imaginación, plasmarlo en una partitura, eso requiere de un entrenamiento y una formación muy ardua, realmente. Precisamente para dirigir la música contemporánea sí. hay que tener una sólida formación. Muy pronto te vas a especializar en música contemporánea y vas a formar tus propios grupos, ¿no? Sí. ¿Qué fue lo que te hizo decantarte por la música contemporánea? Bueno, el hecho de la composición, claro. Es decir, eso es ineludible, es decir, si uno compone, lo que pasa es que como yo tenía ya desde joven el doble rol de compositor y de intérprete, el primer grupo que formamos, que fue en Buenos Aires con un maravilloso profesor que teníamos en la facultad, Sergio Hualpa, ese primer grupo lo formábamos para aprender y para poder escuchar las obras, la propia obra. Es decir, era la oportunidad de escuchar mi propia música, ¿no? No solo aprender a dirigir o a hacer experiencia como director, sino como compositor. Estamos hablando de música contemporánea, pero también tocabais música del siglo XX, ¿no? ¿Hay ya una diferencia entre la música del siglo XX y la de nuestro siglo, el XXI? Sí, me da la impresión que tal vez a fines de la década del 60, del siglo pasado, más entrando en la década del 70, hacia acá, hacia nuestro siglo, el juego, llamémoslo así, el juego se abrió de una manera extraordinaria. Entonces, aquello que nosotros llamamos música contemporánea, hoy en día no sabemos exactamente qué es. Podríamos estar varios programas de estos contigo hablando de qué es música contemporánea y no llegaríamos tal vez a algún tipo de conclusión. Y me parece que a comienzos del siglo XX, más o menos hasta la década del 50, tal vez se podía entender un poco mejor porque había 2, 3, 4 líneas básicas y entonces, bueno, denominamos música contemporánea a esto, Schoenberg, digo, por decir algo. Ahora la apertura que tenemos en este momento es fantástica. Circula también, como sabemos, muchísima información. No es difícil el acceso a partituras nuevas y el contacto entre compositores y ensambles, es lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, digamos, pero el juego estéticamente está abierto y es bien interesante esto como momento, ¿no?, para nosotros. No hace mucho desapareció el padre de la música contemporánea, claro, aquí en Francia, Pierre Boulez. Sí, sí. ¿Se siente todavía el fantasma de Pierre Boulez en la música que estás componiendo hoy en día? Ayer fuimos a l'IRCAM y un poco en broma decíamos, bueno, está el fantasma de Pierre Boulez por acá. ¿Y está bueno? No, pero yo creo que la época un poco un poco cerrada, si se quiere, de Pierre Boulez es la época de los 50,
cuando él estaba con el serialismo y cuando él consideraba que ciertas cosas eran contemporáneas y ciertas cosas no, y sobre todo cuando había esa necesidad de clasificar, esto es contemporáneo, esto no es contemporáneo, entonces sí cumple con ciertos parámetros en la armonía, en el ritmo, en la textura, en la instrumentación, entonces esto sí es contemporáneo. Si no cumple esos parámetros, no es contemporáneo. Eso es propio de una época, eso es propio del siglo pasado, década del 50-60. Esto se junta con lo que hablábamos antes. Cuando se provoca esta apertura, yo creo que Pierre Boulez, a quien admiro muchísimo, permanece absolutamente fiel a sus propios principios, pero él mismo comienza a componer obras, digamos, que en todo caso se acercan más a Debussy que a su producción de la década del 50, y también tiene la capacidad de poder ver con mayor amplitud la producción en general. Me parece que él hizo un cambio bastante importante. ¿El neoclasicismo ya no está castigado por la ley? Es que el problema es justamente que haya leyes que castiguen o no en el arte. No debería haberlas. Yo puedo dar mi opinión sobre obras si vos querés y lo charlamos, pero no a partir de una ley, ¿no? Y sobre todo de un guardián de la puerta de la ley. Santiago Santero, ¿por qué el público acoge más fácilmente una exposición de arte contemporáneo que un concierto de música contemporánea? ¿Cuál es? Porque lo visual está omnipresente en nuestra vida, incluso con expresiones que son de avanzada o más contemporáneas, hasta en circuitos comerciales. Está omnipresente, pareciera que resulta de más fácil acceso y porque es más inmediato. La percepción de la música necesita tiempo. Y eso en nuestra época es un problema grave. Schoenberg decía, quien no tenga tiempo para mi música, que se retire, que no la escuche. Y esto se puede aplicar a la música en general, es decir, se necesita tiempo, concentración, apertura, capacidad de abrirse a algo que es nuevo. Me parece que esa es la diferencia. Santiago, en tus obras utilizas una amplia paleta orquestal, pero también la voz, y no la voz cantada, sino la voz leída. Estábamos escuchando precisamente el moderno repertorio de Kent, una obra tuya que llamas Música y escenas imaginarias sobre alucinaciones. Sobre alucinaciones, claro. Con dos lectores. Sí. ¿No? Dos lectores con un micrófono. Sí, sí. Es una manera de llegar más al público, quizás, con tus propios textos, además. Con mis propios textos. El que escuchábamos era en el pasaje que pasaron ustedes, era Juan Pelzer, excelente, y Lía Ferenese. Esta obra se estrenó en 2015, en noviembre. Es una videoópera, en realidad, lleva un video. Lo de la amplificación, el ensamble en esta pieza era muy grande. Llevaba muchos músicos y 4 percusionistas con un set cada uno enorme. Lo de la amplificación tiene que ver con un correcto balance con el ensamble. Básicamente con eso. Luego, los dos recitantes, digamos, los dos actores en la obra, dicen los textos, trabajamos muchísimo, no cantan nunca, sino que dicen esos textos. Pero la amplificación específicamente tiene que ver con lograr un buen balance con la orquesta. Desde hace casi 20 años, Santiago, colaboras en la programación del ciclo de música contemporánea del Teatro San Martín, ahí en Buenos Aires. Es una tarea sobre todo pedagógica, imagino, ¿no? Ahora ya no, porque Martín Bauer, quien dirigía ese ciclo, ya no está. O sea, yo tampoco estoy colaborando. Sí me han invitado a hacer cosas, pero no estoy colaborando. Yo trabajaba con Martín en la programación, es decir, lo asesoraba en aspectos de programación. Mi tarea en el ciclo, y duró 20 años, era muy específica sobre aspectos de programación. Es importante la pedagogía para crear un público afín. De alguna manera, un ciclo, sobre todo como este, que duró 20 años y que en realidad sigue el año pasado, este año sigue adelante,
con el tiempo se forma un público. Nosotros llegamos a formar un público. Bien interesante eso, esa relación con la ciudad. La ciudad de Buenos Aires tiene muchísimo arte y muchísimo movimiento, y nosotros llegamos y lo digo con total orgullo, formar parte de ese movimiento que generó en la música contemporánea un público. Ahora, como decíamos recién de la música, para eso se necesita tiempo. Hablando de pedagogía, has dado masterclass de dirección de orquesta para la música contemporánea. Sí. ¿Por qué los compositores, no sé tú, son tan duros, tan crueles con los intérpretes y los directores de orquesta? Digamos que es muy difícil a veces. No sé si somos tan duros y crueles, pero... Tchaikovsky también lo era, pero... Sí, bueno, eso Fernando puede decir algo. Fernando Palomeque. ¿Qué tal? No, la verdad que no puedo decir eso. O sea, fue un trabajo súper cordial y muy interesante, porque bueno, lo que tiene Santiago es que cumple un triple rol de director, compositor y docente. O sea que juntando esas tres cuestiones, me parece que es trabajar con alguien que sería mucho más completo que cuando a veces es nada más por decir, no es que con alguien que es compositor. Entonces, él conoce muy bien lo que es estar ensayando, lo que es dar. Entonces, y parte de esta residencia era eso, o sea, que pudiera mostrarnos todo su experiencia y sus años en la música. Además, el ensemble Écoute tiene músicos de los 5 continentes, sí, prácticamente. De todos lados, ¿no? ¿Cómo se trabaja con un eso. joven ensemble como este? Que muy interesante, súper lindo, una linda, hermosa experiencia, para mí. Por un lado eso, por el otro lado hay que decir que tocan muy bien. Acá en París eso es una verdad de perogrullo, pero bueno, hay que decirlo. Tocan muy bien realmente. Entonces el trabajo con el ensamble tiene que ver con, digamos, yo hice algún trabajo más personal con Fernando en cuestiones muy concretas, muy específicas, digamos, de la dirección, de la técnica. Hice un trabajo precioso con la arpista, con Alina Traine, porque el arpa siempre tiene una dificultad para los compositores, y uno, por más que conozcas la técnica, bueno, siempre hay que chequear. Y con Alina hicimos todo un trabajo precioso sobre la parte de la obra. Después, en los ensayos ya más concretos, me gusta mucho dejar trabajar y que las cosas fluyan, pero, por supuesto, las indicaciones que consideré que había que dar las daba, y bueno, eso fue parte del trabajo. De paso, tuve tiempo también para empezar a componer una pieza nueva para arpa y piano, para Fernando y Alina. Es decir, estas residencias lo que tienen, más allá de los objetivos formalmente formulados, lo que tienen es eso, son esos espacios donde uno tiene un poco de tiempo, entonces también se puede crear algo inesperado, y en ese sentido fue muy interesante. Fernando Palomeque, ¿es más fácil dirigir una obra con el compositor al lado o sin el compositor al lado? En general yo diría que sin el compositor. Para mí depende de el periodo del momento en el ensayo, o sea, en el proceso hasta llegar al concierto. A mí siempre me gusta trabajar con los compositores, y siempre están en Écoute porque es parte por lo que creamos este ensamble, pero yo siempre prefiero que vengan más hacia el final, una vez que cuestiones más básicas todavía están armadas. El caso de Santiago, eso no pasó, porque fue lo interesante, que desde que empezamos a trabajar ya estábamos con el compositor, pero fue un trabajo, como él decía, muy tranquilo, muy llevadero. La verdad que eso fue fantástico. O sea, te digo la verdad, ahora que ya terminó todo y nada más nos queda el general para mañana, en ningún momento sentí, ahí está el compositor y que ve que esto... No, porque hay veces que me ha pasado con otros compositores que
es toda una emoción el hecho de que estén tocando una obra, muchas veces una creación, es el primer momento en que le empiezan a escuchar, y que hay veces quieren que todo salga absolutamente perfecto en 2 veces. Y que, bueno, a veces necesita un par de ensayos. Y con Santiago fue fantástico, porque obviamente, el saber que eso es un proceso hasta el momento que está, que hay ensayos que uno lo termina, pero sabe que el trabajo no está todavía listo. Entonces fue muy bueno, ya. Fue muy enriquecedor. Nos hablaba Santiago Santero de tu visita al IRCAM. ¿Para cuándo un estreno de una obra de Santiago Santero por el ensemble Intercontemporain que está ahí en... No sé, todavía no lo sé. No te lo han pedido todavía. Si tuviera alguna pista, es posible que no la digo para no quemarla. Pero en este caso no tengo ninguna pista. Después de este programa, seguro que tenemos. Ojalá. En fin, pues ya lo saben, tienen este viernes una cita en la Maison de l'Argentine, la Casa de Argentina de la Cité Internacional, para el concierto del ensemble Écoute que dirige Fernando Palomeque y que va a estrenar una obra de Santiago Santero. Muchísimas gracias a ambos por haber estado aquí con nosotros. Permitidme también dar las gracias a Guillaume Buffet, que han estado detrás de los cristales al tanto de la realización de este programa, y enviar un cordial saludo también a nuestros telespectadores que nos siguen en toda América Latina gracias a la cadena uruguaya de televisión Canal U de Montevideo. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención. Les damos cita para una nueva edición del Invitado de Radio Francia Internacional.